Buenas noches, bienvenidos a mi canal Jadevic Paranormal. Esta historia que les voy a relatar no es de terror, pero sí es un tanto trágica, ya que esta historia fue relatada por una persona muy cercana a mí. Toda esta historia comenzó un 16 de septiembre de 1988. En ese tiempo mi papá era bombero voluntario en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ese día les tocó participar en el desfile de la Revolución en el centro de Monterrey. Pero ese día fue muy diferente, ya que ese día estaba también pronosticada la llegada del huracán Gilberto a Nuevo León. Y pues a raíz de esto y por prevención decidieron suspender el desfile. A lo que ellos en vez de eso los mandaron a las acciones de prevención ante la llegada de un huracán y ciclón. Y pues al concluir esto se les sugiere que se vayan a sus casas para que se resguarden y estén con sus familias. En ese tiempo mis papás vivían en la colonia Mártires de Cananea en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. A lo que mi papá se dirige hacia el obelisco que está en el centro de Monterrey para tomar la ruta hacia Santa Catarina. En el trayecto donde él iba caminando hacia la parada, comenta que empezó a llover. A lo que él al llegar a la parada platica que ya había pues un poco de gente también esperando los camiones para llegar a sus casas. Entre toda la gente se encontraba una mujer con un bebé en brazos. Unos minutos después llega a la parada dos camiones. El de adelante iba prácticamente con los asientos llenos y el segundo iba con un poco de gente. A lo que la mayoría de la gente que estaba ahí pues se dirigió a subirse al segundo camión. Y pues él se puso a pensar y pues él decidió subirse al primer camión, no sé si por intuición o su pensamiento, porque él pues se puso a pensar y dijo, no, pues si me voy en el primer camión, pues va a ser menos paradas y llego más rápido a la casa. Y pues se subió al camión. Al llegar a la avenida Cuauhtémoc, donde en ese entonces se encontraba una gigante Las Palmas, que ahorita ya solo es Plaza Las Palmas, más adelante se encuentra el puente del Arroyo el Obispo. En ese entonces cuenta mi papá que el segundo camión iba a 100 metros atrás del camión donde iban ellos. A lo que el camión donde iba él pasa el puente y pues llega a cruzarlo. Pero al voltear y ver cuando el segundo camión iba a pasar el puente, en ese momento se desgaja cayendo el camión y unos autos que venían cerca del camión hacia el arroyo, el cual todos los vehículos fueron arrastrados por la corriente. A lo que él platica que toda la gente que iba en el camión donde iba él entró en pánico, pero pues lamentablemente ya no se pudo hacer nada, solo pues seguir con su camino. Y pues en casa se encontraba mi mamá y mis dos hermanos mayores, ya que en ese entonces yo todavía no nacía, puesto que yo nací en el año 1989, prácticamente casi un año después. Ella se encontraba sola con mis hermanos y pues lo que se puso ella es abrigar a mis hermanos y guardar en su bolsa papeles importantes. Y después ella esconde a mis hermanos bajo la cama y se pone a resguardar la casa. Empieza a asegurar las ventanas con colchones y roperos, ya que el viento los azotaba muy fuerte y corría el riesgo de que quebrara los vidrios. A lo que ella se resguardó en un lugar seguro junto con mis hermanos, y pues esperar a que llegara mi papá. Unas horas después mi papá llega a la casa y terminan de asegurar todas las ventanas, todo lo que fuera a caerse o a quebrarse. Ellos platican que todo lo fuerte ocurrió prácticamente en la madrugada para amanecer 17 de septiembre. A la mañana siguiente ellos salieron de la casa para ver los daños y todo lo que había causado el huracán. Y pues a lo que se dispusieron es dirigirse hacia la casa de mi abuela materna, que en ese tiempo vivía en la colonia Valle Verde, del otro lado del Cerro de las Mitras. Cuenta mi mamá que en el camino pues se dieron cuenta que no había ningún camión, a lo que les tocó caminar hacia la colonia La Fama. A lo que platican ellos que en el trayecto del camino se dieron cuenta de muchos árboles caídos, muchos postes, ventanas quebradas,
muchos destrozos, mucha destrucción. Platican también que al llegar al puente el obispo o lo que quedaba del puente les tocó pasar por ahí para poder brincar para el otro lado para caminar hacia las vías. Cuentan que en ese momento aún llevaba mucha agua el río y que pues iba muy fuerte el agua, tanto que seguía arrastrando tejabanes y animalitos que pertenecían a las familias que habitaban en las orillas del arroyo El Obispo. Cuentan que al llegar ahí al arroyo El Obispo ya había varias personas viendo a las orillas del río, viendo todo, a lo que ella también pues se puso a asomarse a ver pues sí, todo el río, todo el agua, todo lo que llevaba. Y pues mi papá la regañó, o sea, le hizo el comentario de que se retirara porque corría peligro de que se terminara de desgajar el puente. A lo que mi mamá pues le hizo caso y ella siguió caminando. Dice ella que al dar unos pasos oyó un crujido muy fuerte y pues voltean hacia atrás, dándose cuenta que el pedazo donde ella estaba parada se cayó al agua. Toda la gente salió corriendo espantada porque al parecer en el lugar donde se cayó el pedazo de puente habían caído 2 personas al arroyo. Y pues lo único que les tocó hacer fue proseguir con su caminata. Cuentan que ellos tuvieron que caminar prácticamente hacia donde está la clínica 7 donde lograron tomar un camión. Horas después llegan a la casa de mi abuelita materna y pues le platican todo lo que había pasado y pues todo lo que habían caminado. A lo que mi abuelita les platica o les dice que pues si no tenían dinero para ir pues que no hubieran ido. A lo que mis papás le platican a ella que pues sí tenían dinero, lo que no había eran camiones para que no estaba pasando ninguna ruta en ese momento. Y pues ella les dice que pues qué raro porque ahí donde estaba ella pues solo se hizo una lluvia, una tormenta eléctrica, pero que no pasó a mayores. Y pues se quedaron 2 días ahí en la casa de mi abuelita y al momento de regresar para checar la casa y todo, mi abuelita los acompaña hacia Santa Catarina. Y pues al llegar a la colonia mi abuelita pues se espanta con la magnitud de los destrozos que había causado, ya que donde vivía ella pues no había pasado solo que una tormenta eléctrica. Y pues todo esto quedó como un recuerdo de la familia. Una historia que pues quedó para contar para las generaciones siguientes. Y pues este fue un relato que nos platicó mi papá. Y pues si les gustó mi historia, no duden en suscribirse a mi canal Jadevic Paranormal. Y pues dar like y hacer un comentario si les pareció, qué les pareció mi video. Espero les haya gustado. Esto fue Jadevic Paranormal. Hasta la próxima.